Entre otros factores como el sexo, o la obstrucción o el apnea obstructiva del sueño, o la parte emocional que también influye en estos pacientes, ¿no? Como se dijo, los factores de riesgo pueden ocasionar, de acuerdo al grado de hipertensión arterial, pueden ocasionar alto riesgo de mortalidad. Este es un mapa de calor que se hizo en esta publicación en el 2019, una revista española, donde hace un cruce de variables de los factores, o sea, con cada factor de riesgo que se añade a un paciente que es hipertenso. Entonces vemos una correlación prácticamente directa entre el aumento de los factores de riesgo que puede tener el paciente y el grado de la hipertensión asociado al riesgo de mortalidad, ¿okay?, en estos pacientes. Entonces, en un paciente hipertenso, uno cuando lo aborda tiene que ser muy exhaustivo, buscando la constitución física, signos de daño orgánico, que es lo principal cuando tenemos un paciente hipertenso que va a la consulta o que lo abordamos. Tenemos que ver muy bien aspectos neurológicos, aspectos oftalmológicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen complicaciones como la retinopatía hipertensiva, aspectos netamente de exploración cardiológica muy bien detallada, aspectos del sistema vascular periférico, el buen control de la presión arterial, y si el problema fuese secundario, tendríamos que ver el secundarismo que está causando la hipertensión arterial y el control de este, ¿no? Además de eso, se hacen pruebas sistemáticas de valoración laboratorial, como el caso de la hemoglobina, glucosa, lípidos, triglicéridos, electrolitos, ácido úrico, creatinina, tasa de filtración glomerular, y otras pruebas como pruebas de función hepática, el electrocardiograma y algunas pruebas de examen de orina. Entonces, la evaluación de daño orgánico en estos pacientes es muy importantísima, ¿no? Demasiado importante para determinar efectivamente si la hipertensión está siendo controlada o ya hay signos de daño orgánico. Una de las, como se les mencionó en el caso clínico, uno de los screening en todo paciente cardiológico es el electrocardiograma. Y en un paciente hipertenso que tiene el aumento de la resistencia vascular periférica y que es constante, y que un paciente maltratado o mal medicado, entonces pierde ese control de la regulación de la presión arterial, entonces vamos a ver digamos, una de las principales complicaciones de los pacientes con hipertensión arterial, que es la cardiomiopatía hipertensiva. Y el electrocardiograma nos sirve como screening para buscar signos de hipertrofia ventricular izquierda. El clásico signo de hipertrofia ventricular izquierda que podamos ver en el electrocardiograma es el signo de Sokolov-Lyon, que significa que en el electrocardiograma tenemos que buscar la S en V1, o sea, la S profunda en V1, la R en V5 y la R en V5. Si estas dos, suman más de 35 milímetros en su amplitud, entonces nosotros estamos pensando que este problema está ya ocasionando hipertrofia ventricular izquierda. El otro signo importante es el signo de Cornell, que es buscar la S en V3, la profundidad de la S, ¿no? Y la R en AVL, Si ambos suman más, depende del sexo, más de 28 milímetros en varones y más de 20 milímetros en mujeres, estamos enfrente de una
digamos, de una probable hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? ¿Qué se hace después de este screening? Se hace una ecocardiografía donde se mesura las cavidades cardíacas izquierdas y se ve el grado de hipertrofia ventricular. Si esto correlaciona con la ecocardiografía, entonces estamos hablando de una de las complicaciones quizás más frecuentes de los pacientes que entran a una complicación mayor, como es la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como esto es en base a riesgos de estos pacientes que puedan desarrollar complicaciones, como ya se mencionó, hay complicaciones desde el punto de vista de historia familiar, como la edad o el sexo, pero también hay, digamos, factores de riesgo metabólicos, como el caso, por ejemplo, de la hipercolesterolemia primaria, o también como es primaria, pues de causa no conocida, lo que se mesura es las lipoproteínas, ¿no? Las lipoproteínas, una de ellas, la LDL, que debe estar en menos de 160 miligramos por decilitro, y las lipoproteínas no HDL. Al decir no HDL, son todas menos la HDL. Y esa debería estar muy por debajo de 190 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Para qué? Para el control de esta hipercolesterolemia. Sin embargo, también estamos en el control de lo que se conoce como síndrome metabólico, ¿ok? Y el síndrome metabólico va desde el incremento de la circunferencia abdominal hasta también elevación de triglicéridos. Es decir, que el control de los triglicéridos, que no debe ser mayor de 150 miligramos por decilitro, la elevación de la presión arterial, la elevación de la glucosa, la baja de este colesterol HDL, que es un colesterol protectivo, ¿ok? Debería estar por encima de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Esto en varones y en mujeres por encima de 50 miligramos por decilitro. Entonces, los factores de riesgo definitivamente, como del síndrome metabólico, apoyan a estos factores de riesgo en los pacientes hipertensos. Enfermedad renal, enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide, lupus eritematoso, entre otras, suman a los factores de riesgo no controlables probablemente en los pacientes con hipertensión arterial y sus complicaciones. Además de eso, pueden existir que estos pacientes pueden desencadenar por los cuadros antes mencionados patologías también coronarias. ¿Okay? Entonces, este es un cuadro comparativo de lo que dice la guía tanto americana como la guía europea. Como hemos visto, pues una guía americana un tanto resumida, donde el normal considera menos de 120/80, y en cambio la guía europea no la considera como normal, la considera como óptima, ¿no? Y una normal considera que es hasta 129 sistólica, 84 diastólica. Los grados de hipertensión, el grado de hipertensión, según la guía americana, 2 grados de hipertensión. En cambio, en la guía europea considera hasta 3 grados de hipertensión. ¿Okay? Entonces tenemos como está ahí, primaria, secundaria, como ya hemos visto, el daño orgánico, que esto ocurre, y evidentemente la mortalidad, ¿no? Conforme se va agregando el tema de los riesgos, la mortalidad aumenta en estos pacientes, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar los conceptos fisiopatológicos de todo lo mencionado, ¿ok? Comenzaremos diciendo de que para hablar de hipertensión arterial nos estamos refiriendo al manejo de los fluidos que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos. Y la ley de Ohm mantiene esa, digamos, esa conjetura fisiológica, o sea, física aplicada a la fisiología
cardiovascular en relación al flujo de sangre, que es directamente proporcional a la variación de la presión en los vasos sanguíneos e inversamente proporcional a su resistencia, ¿ok? Entonces, en base a esta ley de Ohm, sale que el flujo de esto va a estar directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. Si esto, esta R, que es de resistencia, lo pasamos aquí, entonces sabremos de que presión es igual a flujo por resistencia, ¿ok? Pues este pasa dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, presión es igual a flujo por resistencia. Entonces, eso es lo que vemos prácticamente en la ecuación de la presión arterial, porque la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, ¿verdad? Eso ya ustedes lo han visto. Lo estamos revisando, digamos, revisando de los conceptos de fisiología, ¿no? Entonces, el flujo evidentemente es muy importante para el sistema vascular y sobre todo orgánico, porque de acuerdo a ese flujo de sangre, donde va a ir contenido oxígeno y moléculas indispensables para el soporte vital orgánico y de tejidos, va a depender, evidentemente, de un buen flujo a través de estos vasos sanguíneos. Si estos vasos sanguíneos sufrieran alteraciones de diámetros, definitivamente, como vemos acá, por ejemplo, una de las variables de la velocidad se estaría alterando. Aquí esta es una publicación que se hizo en este libro donde menciona que el diámetro vascular, o sea, de un diámetro más amplio a un área de 100 por ejemplo, centímetros cuadrados, hacia 1 centímetro cuadrado, el flujo no cambia, ¿ok? El flujo se mantiene. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es la velocidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ante más estrecho es el vaso, o más vasoconstricción, la velocidad de flujo aumenta, mientras que el vaso comienza a dilatarse, ¿okay? La velocidad de flujo disminuye. Y ese mecanismo de aumento y bajo de flujo son mecanismos de autorregulación, ¿okay? Que ocurre en todo el sistema circulatorio. Ese es un principio. El otro principio es de la ley de Laplace. La ley de Laplace aplicada para los vasos sanguíneos, porque hay otra ley de Laplace para la estructura cardíaca, hace mención de la tensión que ejerce alrededor de los vasos sanguíneos, que tiene un efecto en la presión dentro de los vasos sanguíneos. ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional al radio. Es decir, que si el radio disminuye, la presión aumenta. Si la tensión aumenta, la presión aumenta, ¿ok? ¿Y en qué factores puede aumentar la tensión en condiciones fisiológicas y patológicas? Sobre todo patológicas, cualquier tejido que haga que este vaso se acorte, ¿ok? En su diámetro. Y ahí tenemos el tejido adiposo, ¿no? La ley de Laplace aplicada al tema cardiovascular, o sea, la parte ventricular específicamente, también tiene mucho que ver con la presión arterial. Y es que cuando el grosor del miocardio comienza a aumentar, producto de la resistencia vascular aumentada a la salida de la aorta por el ventrículo izquierdo, puede aumentar la tensión de la pared y esto aumentar la presión dentro de la cavidad. Entonces, este aumento del grosor genera mucha tensión de la pared. Al generar mucha tensión, aumentan las presiones dentro de las cavidades, aumentan la presión intraventricular. ¿Qué más podemos decir acerca de la resistencia a nivel de los vasos sanguíneos? Que esto va a estar muy dependiente, muy aparte del radio de los vasos, de la longitud del vaso y sobre todo de la viscosidad sanguínea. Y este es un aspecto muy importante porque hay patologías donde la sangre se pone un poco más viscosa y eso eleva las resistencias arteriales, ¿no?
Sin muy lejos, los pacientes que, por ejemplo, sufren o en todo caso se les transfunde por X motivo hemoderivados, como el caso de los paquetes globulares, esto aumenta la densidad de la sangre y aumenta la resistencia en los vasos, ¿no? Entonces, en estos pacientes algunas veces encontramos elevación en la presión arterial. Otro factor es el hematocrito, cuando aumenta el hematocrito en situaciones como poliglobulia generadas por hipoxia o generadas por, ¿cómo se llaman? Condiciones tanto fisiológicas como patológicas, ¿no? Genera también aumento de la resistencia vascular. El flujo, el tema digamos, de cómo es que el flujo va en el trayecto de los vasos sanguíneos también es algo importante, visto por el fenómeno de Raynaud, donde tenemos la explicación de un flujo laminar y un flujo turbulento. Este flujo turbulento puede estar dado en condiciones patológicas por la obstrucción o el acúmulo de material lipídico en el endotelio, ¿no? Y eso puede ocasionar ateromas y con la formación de este flujo turbulento después del mismo. Lo que va a generar es que en el endotelio una liberación de factores que pueden generar aumento de la resistencia vascular, como el caso de endotelina, como el caso de factor de necrosis beta, como el caso de otros factores que pueden generar alteración de la regulación de la contractilidad o dilatación del músculo liso de los vasos sanguíneos. Y evidentemente injuria endotelial, porque esto va a generar daño endotelial, teniendo como el endotelio como un órgano principal en esta patología. Y es que el endotelio puede estar dado, digamos, ser la confluencia de diferentes funciones orgánicas, desde las hematológicas, con el tema el ruling que se produce por el desplazamiento de los leucocitos cuando hay un fenómeno inflamatorio, las plaquetas cuando intervienen con los factores de coagulación o la agregación plaquetaria, entre otros factores como ya hemos analizado en cuanto al flujo, la insensibilidad y la resistencia vascular, con la liberación de algunas moléculas propias que pueden ser vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ¿no? Fundamentalmente la potencia vasoconstrictora por angiotensina, endotelina, tromboxano, prostaglandina, acetilcolina, son estas las que van a, digamos, tener digamos, una carga más sobre el músculo liso, lo cual va a producir la vasoconstricción de acuerdo en ciertas patologías, ¿no? Lo otro es la mala regulación de las dos fuerzas que ocurren a nivel vascular. Y es que el flujo sanguíneo que va a estar dentro de los vasos sanguíneos va a estar regulado por dos tipos de fuerzas. La presión oncótica o coloidosmótica y la presión hidrostática. Y esto es regulado por la ley de Starling, ¿ok? La ley de Starling que condiciona que estas dos fuerzas tienen que equilibrarse, ¿no? Equilibrarse ¿para qué? Para que el flujo que esté acá sea adecuadamente permeable, por ejemplo, en el lecho de los capilares, a nivel de los tejidos, ¿no? Donde se tiene que depositar ciertas moléculas, incluyendo oxígeno, para el sostenimiento digamos, de orgánico de los tejidos, ¿no? Sea de todos los tejidos, ¿ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una disminución de la presión oncótica, como en los pacientes cirróticos o los pacientes con alteración hepática, entonces tenemos pacientes con hipoaluminemia, esta presión hidrostática aumenta y el agua, o sea, la presión hidrostática el agua pasa hacia el intersticio y tenemos edemas, ascitis, entre otras, ¿no? ¿Qué pasa en los pacientes que están hipertensos? En los pacientes hipertensos, esta presión hidrostática puede aumentar. Por ejemplo, ¿por qué puede aumentar? Vamos a ir más adelante, donde vamos a ver
donde hay intercambio o alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo relacionadas al sodio. Y este sodio aumenta la osmolaridad dentro del vaso sanguíneo, que genera un aumento de la presión hidrostática dentro del vaso. Este aumento de la presión hidrostática acompañado de una vasoconstricción, digamos, permanente, latente, esto puede ocasionar que parte por el aumento de la presión hidrostática puede, digamos, migrar agua desde la luz vascular hacia el intersticio y generar edema también, sobre todo en regiones declives como los miembros inferiores, ¿no? La sobrecarga hídrica también puede generar esto, es decir, riesgo de los pacientes renales con alteración de la función renal, y estos pacientes pueden también tener un aumento de la presión diostática generando líquidos en el intersticio. Sumado a alteraciones electrolíticas que también están reguladas por el riñón, el sodio, por ejemplo, puede hacer digamos, un incremento de la osmolaridad plasmática, lo cual va a generar que evidentemente aumente más agua dentro de este compartimento, aumentando la presión también hidrostática, ¿no? Bien, estas alteraciones del flujo sanguíneo no solamente está en relación a alteraciones netamente, digamos, de presiones, resistencias o flujos, sino lo más importante y el daño más, digamos, más injuriante que puede tener la célula, que es la deficiencia de entrega del oxígeno, que es vital para que el órgano sobreviva, ¿ok? Por ejemplo, el músculo, ya hablando solamente del músculo cardíaco, solamente, ¿no? O sea, ya localizado ahí, pero estamos hablando de estructuras musculares esqueléticas, músculo liso, entre otras, como por ejemplo, sistema nervioso central, periférico, células intestinales, etcétera. Todo lo que llega, digamos, de esto por la parte vascular, si esto no tiene una buena regulación de flujo, definitivamente lo que va a entregarse de oxígeno en la capilaridad va a ser escaso. Y lo otro es que si es que hubiera alguna alteración a nivel de la capilaridad, pues tampoco se generaría una pobre entrega de oxígeno. Sumado a la patología, porque si el paciente, ejemplo, tuviera una enfermedad renal y la capilaridad se va a producir a nivel del parénquima renal en la estructura, por ejemplo, medular, donde pueden haber, donde están ahí todos los túbulos que están concentrados para ver el tema de la osmolaridad del parénquima y la formación de la orina, la formación de la orina, la titulación de la orina, todo esto va a estar alterado. ¿Por qué? Porque hay alteración de la capilaridad y también por el alto consumo de oxígeno que las mismas células parenquimales de cada órgano van a tener van a producir por la patología que esté desencadenando el paciente. Entonces, el alto consumo de oxígeno orgánicos más la pobre entrega de oxígeno, el órgano va a ir cada vez más dañándose, ¿no? Cualquier tipo de órgano como complicación de la hipertensión arterial. Entonces, la capilaridad es una parte muy, pero muy importante dentro de las complicaciones que dejan los pacientes hipertensos. ¿Okay? Bien, de ahí que esta entrega de oxígeno, también llamada DO2, ¿ok? O entrega de oxígeno, está en relación con el índice cardíaco. ¿Y qué es el índice cardíaco? Es el gasto cardíaco. Y habíamos dicho que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, lo que significa que si el gasto cardíaco, o sea, está alterado, o la resistencia vascular periférica incrementada, el gasto cardíaco es probable en un paciente que tiene una resistencia aumentada, que ya deja un problema
digamos, de una hipertrofia ventricular, con un gasto cardíaco que cada vez puede irse comprometiendo porque las presiones intraventriculares pueden aumentar, lo cual significa que la eyección va a ser cada vez más disminuida, este volumen sistólico lamentablemente cada vez va a disminuir y evidentemente todo este va a afectar a la entrega del oxígeno. Al afectarse la entrega de oxígeno ya sabemos qué es lo que va a pasar y evidentemente tenemos complicaciones orgánicas a distancia. De ahí que los pacientes hipertensos pueden tener por hipertensión, injuria renal, por hipertensión, ¿cómo se llama? Alteraciones retinianas, por hipertensión, alteraciones neurológicas por hipertensión, alteraciones en órganos distantes, ¿ok? ¿Por qué? Por alteraciones del flujo que altera la capilaridad y la entrega del oxígeno, sumado, como vuelvo a repetirles, al alto consumo de oxígeno por la patología que pueda estar pasando el paciente. Entonces, esto es muy importante en vista que el flujo sanguíneo es, o sea, todos los órganos son dependientes de este flujo sanguíneo. ¿Y por qué? Porque en condiciones fisiológicas consumen oxígeno para su funcionamiento. El hígado, por ejemplo, altamente rico en flujo sanguíneo porque su metabolismo, o sea, los hepatocitos que se encuentran dentro del parénquima hepático que biotransforman diferentes tipos de moléculas que llegan hasta el hígado, como por ejemplo las lipoproteínas, son la que va evidentemente a trabajar mucho, o sea, un alto consumo de oxígeno de acuerdo al flujo sanguíneo que ellos tienen. Y es que por porcentaje, pues es el órgano que más consume, después del músculo esquelético, cerebro y corazón, ¿no? Bien, entonces, para que esto se cumpla de una forma fisiológica y evidentemente llegue la alteración, se tendría que hablar de lo que es la regulación de la presión arterial. Y la regulación de la presión arterial, más allá de lo que habíamos hablado de las variables tanto de gasto cardíaco, resistencia periférica, presión de pulso, es la presión sistodiastólica, ¿no? Lo que ustedes han visto en fisiología, el diagrama de Wigger, donde muestra evidentemente la relación entre la presión, tanto sistólica como diastólica, en relación, por ejemplo, con la presión ventricular, y esto de acuerdo a la mecánica ventricular que tiene el paciente, esto definitivamente puede alterarse, ¿ok? Entonces, estas variables, tanto de presiones sistólica y diastólica, con alteraciones del contorno de las ondas, que por ejemplo se va a dar ya de por sí alteraciones, como ustedes ven ahí, a lo largo de los años. Por ejemplo, no es lo mismo una onda de presión arterial entre 20 y 30 años ante una onda de presión arterial a 70 años. La onda dícrota cada vez desaparece, ¿no? Y la onda dícrota marca el tema de la fase diastólica. Entonces, definitivamente va a haber alteraciones ya de por sí ni por la edad. En situaciones patológicas como insuficiencia o alteraciones aórticas, como insuficiencia aórtica o estenosis, van a haber, o entre otras alteraciones valvulares y cardíacas, van a haber alteraciones de las ondas de pulso, ¿no? También vamos a tener alteraciones de ondas de pulso en otras situaciones patológicas, como lo que hemos visto en el pulso paradójico, ¿no? El pulso paradójico, que también se mesura con la presión, con el brazalete de presión arterial, hace una diferencia de la presión arterial conforme se está acercando a la presión máxima, ¿ok? Vista por los ruidos de Korokov. Entonces, esta presión se va desinflando progresivamente, donde vemos que en la inspiración, o sea, cuando llega hasta este máximo, vemos que lo hacemos al paciente inspirar, ¿ok? Y la inspiración hace que esta presión disminuya a más de 10 milímetros de mercurio. Eso significa que hay algo que está obstruyendo, algo que está comprimiendo
la salida de la eyección a nivel del ventrículo izquierdo. Y esto se llama pulso paradójico. Las causas, la primera, derrame pericárdico o pericarditis. Es una de las principales causas de este tipo de pulso, ¿no? También se da por la toma de presión, ¿ok? Indirectamente, ¿ok? Entonces, ya también habíamos visto que, claro está, esta es, por ejemplo, una gráfica que explica claramente donde con nosotros vemos arteria, o sea, una arteria de gran calibre, de mediano, de pequeño calibre, lo que nosotros estamos mesurando con la presión máxima o mínima o sistodiastólica es la variabilidad que existe en este tipo de presiones y la regulación que existe en este tipo de presiones, pero cuando, con este tipo de segmentos. Pero cuando estamos hablando de arteriolas capilares, este tipo de presión sistodiastólica ya no sirve. No sirve desde el punto de vista fisiológico. Entonces, nosotros tenemos que medir la presión arterial media, que es lo que estaba publicado ya en los, ¿cómo se llama? Ya desde el 2017. Estos son diferentes estudios donde mencionan cuál es digamos, el outcome de, o sea, digamos, los pacientes hipertensos relacionados al alto riesgo de mortalidad, por ejemplo, por enfermedad cerebrovascular, y tanto es que se quedó de que las presiones se tenían que controlar, pero el tema era buscar el punto de corte de digamos, de cuánto es el nivel de control de esta presión arterial, en vista que estos pacientes, por ejemplo, como se ve acá, desarrollan, a pesar algunos del tratamiento controlado, a pesar de eso, de la presión arterial, a lo largo del tiempo desarrollan complicaciones como disfunción diastólica, que es uno de los eventos de complicaciones también frecuentes en los pacientes con hipertensión arterial. O sea, estos pacientes con hipertensión que no regulan adecuadamente su presión, que son muy dependientes de tratamiento antihipertensivo, a pesar de eso realizan complicaciones, aparentemente sí, ¿no? Entonces, esta es bueno, esto ya lo han visto ustedes en fisiología, el cómo es que va variando la presión arterial con la toma de la presión, cómo es que esto, como ya les dije, esto tiene mucho efecto a nivel de las capilaridades y la relación que esto existe a nivel de lo que habíamos mencionado, ¿ok? Regulación, entonces, de la presión arterial en forma global, ¿ok? La regulación de la presión arterial puede ser a corto, a mediano y largo plazo. A corto plazo, básicamente, el sistema nervioso autónomo; a mediano plazo, básicamente, el sistema renina-angiotensina; y a largo plazo, el sistema renina-angiotensina más aldosterona, ¿ok? Entonces, a corto plazo, definitivamente, ¿cómo interviene el sistema nervioso autónomo? Por medio de los varoreceptores, ¿no? Los que se encuentran a nivel del callado aórtico y la bifurcación carotidia, los cuales tienen su centro a nivel del centro cardiorrespiratorio vulvar, y los cuales ellos regulan la presión arterial, regulando la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué regulan la frecuencia cardíaca cuando se eleva la presión arterial? Porque regulando la frecuencia cardíaca, regulan el gasto cardíaco; al regular el gasto cardíaco, regulan la presión arterial. De esa forma pueden controlar la presión arterial directamente como sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces, como está en el gráfico, es directo, ¿ok? Y como es directo, la función autonómica es a nivel de glosofaríngeo y vago, que se encuentran estas ramas a nivel, o estas inervaciones a nivel de estos centros varoreceptores que van al bulbo raquídeo, y esto del bulbo raquídeo, pues sus fibras vagales que van directamente a controlar esto a nivel de los nodos, ¿no? De los nodos. Entonces, hay un estímulo, son estímulos autonómicos que pueden ser estímulos simpáticos que pueden aumentar la presión arterial, y estímulos vagales, ¿no? Que pueden disminuir la presión arterial, y ahí viene también el reflejo vasovagal, ¿no?
que es un reflejo que condiciona la disminución de la frecuencia cardíaca, bajo gasto cardíaco, hipotensión. El paciente hace, puede hacer síncope o puede ser, ¿cómo se llama? Vértigo por disminución del flujo a nivel cerebral. Entonces, este tema de la regulación autonómica es rápida, es muy rápida, a tal punto de que digamos, se le puso a esta forma de entendimiento el tema de saber que los pacientes que tenían, ¿cómo se llama? Alteraciones estas de la elevación de la presión arterial, como por efecto emocional, como el efecto de la hipertensión arterial debido a la bata blanca, se vio que estos pacientes podían tener alteraciones autonómicas de la regulación de la presión arterial, ¿no? Lo otro, otras formas que también tiene esto es los cambios de los gases. La hipoxia y la hipercapnia generan también estímulos a nivel ya quimiorreceptores y que tienen actividad o tienen un estímulo a nivel, digamos, simpático que puedan generar alteraciones o, digamos, de la resistencia vascular periférica con aumento de la presión arterial. Lo otro es, ¿qué más? Alteraciones de la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Lo que se vio es que por alteraciones del flujo sanguíneo cerebral puede también haber incrementos de la presión arterial, ¿no? Esto se ve generalmente en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y también en pacientes que tienen por X patología hipertensión endocraniana, ¿no? Estos pacientes pueden tener aumentos de la presión arterial generados por alteración de isquémicas cerebrales, compresión o alteraciones de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Bien, alteraciones del parénquima renal, claro está, que comprometen esto, ¿de qué forma? En cuanto a el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La alteración o los cambios fisiológicos claros que se dan a raíz de esto es de que las alteraciones del flujo a nivel del aparato yuxtaglomerular hacen justamente que se libere esta renina, ¿no? Que es una molécula que actúa a nivel con el angiotensinógeno, que es la molécula enzimática para la formación de angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, gracias en el endotelio a la liberación enzimática de la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 de por sí tiene, digamos, diferentes formas, ¿okay?, de actuación. Primero, tiene la angiotensina 2 un efecto directo sobre la actividad simpática, ¿ok? Se dice que este receptor aumenta la síntesis de catecolaminas y de neurotransmisores también, como adrenalina y noradrenalina, por lo que aumenta la vasoconstricción. También tiene un efecto directo sobre el túbulo contorneado distal, produciendo reabsorción de sodio y cloro, ¿ok? Y también tiene un efecto excretor de potasio, ¿ok? El otro efecto que tiene es, este efecto que tiene la angiotensina sobre este tipo de, digamos, de efecto a nivel tubular, no lo hace solo, ¿no? Y es que la angiotensina 2 tiene receptores a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la corteza suprarrenal. Lo que hace es que, como tiene receptores acá, entonces estos receptores ayudan a la síntesis de aldosterona. Y esta aldosterona es la que finalmente tiene receptores a nivel del túbulo contorneado distal
lo que va a producir la reabsorción de sodio y cloro más la excreción de potasio, ¿ok? O sea, es un efecto indirecto en realidad de la angiotensina 2. Luego, directamente la angiotensina 2 tiene efectos a nivel del músculo liso, y este sí va a producir vasoconstricción. Además, tiene efectos a nivel de del hipotálamo, que va a aumentar la secreción de antidiurética, y esta antidiurética es la que va a producir una reabsorción de agua, y a la reabsorción de agua aumento de la presión hidrostática y con esto elevación de la presión arterial. Entonces, estos efectos que tiene la angiotensina 2 lo convierten de por sí en la molécula potente vasoconstrictora, presora, ¿ok? Esta angiotensina 2. Bien. Entonces, evidentemente, sus funciones nacen y algunas terminan a nivel de la estructura renal, ¿ok? Teniendo en cuenta que el riñón es un órgano, o la nefrona, es un órgano muy sensible a los cambios de flujo, y es por eso probablemente de que sus moléculas sean autorreguladoras también del flujo, tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras. En esta gráfica podemos ver que a nivel del glomérulo, para que el glomérulo funcione adecuadamente en su función fisiológica, tiene que tener una presión arterial media de por lo menos 50 milímetros de mercurio, que es bueno, es baja, ¿no? Comparada con la que llega hacia la arteriola aferente, que es de 100, esta baja 50, y en 50 pues logra digamos, esta función glomerular. Y en los túbulos, básicamente, es menos de 25 milímetros de mercurio. Es un flujo bien bajo de capilaridad. Acá se produce la capilaridad de lo que habíamos hablado digamos, de donde se concentra pues el tema del flujo que llega hacia este parénquima para depositar, por ejemplo, oxígeno, glucosa, entre otros, digamos, electrolitos, agua, a este tipo, por ejemplo, de órgano, ¿no? Luego tenemos la regulación a mediano plazo. Básicamente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona acá. Eso es lo que estábamos explicando, ¿ok? La glándula suprarrenal, una de las que interviene acá en este proceso. Ya habíamos dicho que por medio de la angiotensina 2, lo que tienen receptores a nivel de la zona glomerular, de la corteza suprarrenal, para la síntesis de aldosterona, la cual va a actuar a nivel del túbulo contorneo distal. Además de eso, tiene a nivel autonómico en esta glándula, evidentemente que tiene inervación en la médula, da la síntesis, ¿no?, de catecolaminas, ¿ok? Y acá podemos hablar del tema del feocromocitoma, que habíamos dicho que es un tipo de tumor que a nivel de la suprarrenal produce muchas catecolaminas, lo cual hace el efecto antihipertensivo. También podemos hablar del hiperaldosteronismo primario y secundario, ¿no? El hiperaldosteronismo primario, que generalmente se da por alteraciones vasculares, tumorales, quísticas a nivel de la glándula, y secundario por otras causas que pueden generar el aumento de esta síntesis de esta aldosterona, ¿ok? También acá en esta zona de la glándula suprarrenal puede generarse cortisol, ¿no? Que también es una de las hormonas que va a tener mucha influencia sobre la producción, por ejemplo, de glucosa, ¿no? O sea, es gluconeogénica, ¿no? Y también lipolítica a la vez, ¿no? Bien, entonces esto es con la glándula suprarrenal. Otra hormona que puede también estar comprometida acá o puede tener algún tipo de función es el péptido natriurético auricular, ¿no?
generalmente sintetizado a nivel del endocardio, y que participa como esta es una hormona que tiene su acción a nivel del túbulo contorneado proximal y lo que va a producir es natriuresis, ¿no? Natriuresis. También tenemos, bueno, el tema de las catecolaminas, como ya habíamos hablado, y la regulación a largo plazo hecha por la antidiurética a nivel del túbulo colector con la reabsorción de agua. ¿Okay? Finalmente, vemos en este gráfico la regulación en el tiempo, ¿no? De este tipo de regulaciones a corto, a mediano y largo plazo que se produce en la hipertensión arterial. Todo esto confluye también con el tema de la terapéutica, ¿no? Es decir, el tratamiento farmacológico que se da en estos pacientes. Ya sabemos que los inhibidores adrenérgicos podrían, claro que tienen la acción que bloquean los receptores adrenérgicos y evidentemente también pueden producir control de la presión, evidentemente vasodilatación, ¿no? Y no solamente eso, sino también disminuyen la frecuencia cardíaca, lo cual estarían regulando también el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial. Beta bloqueantes. El efecto beta bloqueante per se es tanto beta 1, que es el que va a actuar a nivel del músculo cardíaco y que genera mayor contractilidad y que va a generar mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco, aumento de la presión arterial. Ese es el efecto beta 1, ¿no? Pero el efecto beta bloqueante vendría a ser a la inversa, ¿no? El efecto bloqueante de este receptor adrenérgico, lo cual va a producir el efecto contrario. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también, ¿no? El inhibidor de la enzima que va a permitir una disminución de la síntesis de angiotensina 2. También están los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? Los ARA, también. También tenemos los diuréticos, ¿no? Y es que los diuréticos también van a producir control de la presión arterial. ¿Por qué? Por su efecto osmótico, por el aumento de la diuresis y con eso también, digamos, una baja en cuanto a la parte hídrica, la presión hidrostática. Algunos tienen efectos vasodilatadores que están estudiando, como el caso de la furosemida, y también por el efecto de control sobre los electrolitos, sobre todo por el sodio. Y los antagonistas de calcio, ¿no? Que son, el calcio es un electrolito que participa como cofactor dentro de la contracción del músculo liso, ¿no? Al tener un antagonista de calcio, definitivamente estaríamos relajando el músculo liso y por lo tanto produciendo vasodilatación, ¿ok? Bien, eso en cuanto a hipertensión arterial. No sé si tienen alguna pregunta.